Antes de que las coronas brillaran, antes de que los palacios se alzaran, antes de que los ejércitos marcharan al grito de victoria, había un niño anónimo, un simple pastor en las colinas de Belén, cuidando rebaños bajo el sol abrasador y las estrellas silenciosas. Ese niño, destinado a ser rey, no llevaba armadura, ni espada, ni insignias reales. Solo llevaba un corazón conforme al corazón de Dios. Esta es la historia increíble de David, el pastor que se convirtió en el monarca más famoso de Israel. Una historia de fe, de coraje, de traición, de redención, de triunfo y también de caída. Una historia que sigue viva hasta hoy. David era el hijo menor de Isaí, un hombre de Belén, de la tribu de Judá. Tenía muchos hermanos mayores, hombres de guerra, fuertes y apuestos. Pero David era el olvidado, el pequeño, el último. Mientras sus hermanos estaban en el ejército o en los asuntos de la familia, David estaba en los campos, pastoreando ovejas, componiendo canciones al Señor, aprendiendo en el silencio lo que muchos no aprenden en la agitación de los palacios: confiar plenamente en Dios. No era nadie a los ojos del mundo, pero era alguien en el corazón de Dios. En aquel tiempo, el rey de Israel era Saúl, un hombre que había sido elegido por el pueblo por su estatura y apariencia, pero cuyo corazón había sido probado y hallado falto. Saúl desobedeció la palabra de Dios. Por eso, el Señor lo rechazó como rey. Y entonces el profeta Samuel recibió la orden divina: ve a Belén, a la casa de Isaí, porque de entre sus hijos he escogido a un nuevo rey. Samuel fue, temeroso pero obediente. Cuando Isaí presentó a sus hijos, Samuel vio al primogénito, Eliab, y pensó: seguramente delante del Señor está su ungido. Pero Dios le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque el Señor no ve como el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón, uno por uno. Isaí presentó a 7 de sus hijos, y a cada uno Samuel dijo: el Señor no ha escogido a este. Finalmente preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Samuel dijo: manda traerlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Mandaron a llamar a David. Era rubio, de hermoso semblante y de buen parecer. Y cuando llegó, el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. David volvió a cuidar ovejas, aparentemente igual que antes, pero todo había cambiado. Llevaba la unción en su vida, aunque el trono aún estaba lejos. Mientras tanto, Saúl era atormentado por un espíritu maligno. Sus siervos le sugirieron buscar a alguien que supiera tocar el arpa para calmar su espíritu. Alguien mencionó a David. Así, el joven pastor fue llamado al palacio, tocaba el arpa y el espíritu malo se apartaba de Saúl. El rey llegó a amarlo y lo hizo su escudero. Sin embargo, David no era aún rey, solo era un servidor más en 1902, la corte de un rey en decadencia. Poco después, estalló una guerra entre Israel y los filisteos. De un campamento enemigo salió un campeón llamado Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura, armado con lanza y escudo, desafiando a los cientos de ejércitos de Israel. Cada día, durante 40 días, Goliat se presentaba y gritaba: ¿quién peleará contra mí? Si puede vencerme, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo, seréis nuestros siervos. El miedo paralizó a Israel. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Hasta que llegó David, enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos. Al escuchar la amenaza de Goliat, algo ardió en su interior.
¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Sus hermanos lo reprendieron, acusándolo de arrogancia. Pero David no se intimidó. Se ofreció para luchar contra el gigante. Saúl dudó, viendo su juventud. Pero David recordó cómo Dios lo había librado del oso y del león mientras cuidaba las ovejas. Con esa misma fe enfrentaría al filisteo. Saúl quiso vestirlo con su armadura, pero David no podía moverse. Se quitó todo, tomó su cayado, eligió 5 piedras lisas del arroyo y con su honda en mano se acercó al gigante. Goliat se burló de él. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Pero David respondió: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Mendons y Israel, a quien tú has desafiado. Corrió hacia el gigante, lanzó una piedra con su honda y la piedra se incrustó en la frente de Goliat. El gigante cayó sobre su rostro. David corrió, tomó la espada del filisteo y le cortó la cabeza. Israel gritó de júbilo. Los filisteos huyeron aterrorizados. David, el pastor de Belén, se convirtió en héroe nacional en un solo día. Pero la fama tiene un precio. Saúl, al escuchar a las mujeres cantar, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000, sintió celos. Desde ese día, Saúl miró a David con sospecha. Intentó matarlo en varias ocasiones. Le ofreció su hija Mical en matrimonio, pero como trampa. Sin embargo, David prosperaba porque el Señor estaba con él. Se hizo amigo íntimo de Jonatán, el hijo de Saúl, quien lo amaba como a su propia alma. Los celos de Saúl crecieron hasta convertirse en odio mortal. David tuvo que huir, vivir en cuevas, fingir locura, esconderse en el desierto. De ser el favorito del pueblo, pasó a ser un fugitivo. Pero aún en el exilio, David no levantó su mano contra Saúl. 2 veces tuvo oportunidad de matarlo y 2 veces lo perdonó. Dijo: No extenderé mi mano contra el ungido del Señor. David sabía que el trono no era un premio que debía arrebatar, sino una promesa que Dios cumpliría en su tiempo. A medida que pasaban los años, más hombres se unieron a David. Hombres endeudados, amargados, afligidos. Con ellos formó un ejército. No eran los mejores ni los más fuertes, pero bajo el liderazgo de David se convirtieron en los valientes de Israel. Saúl, en su desesperación, consultó a una adivina. Cayó en batalla contra los filisteos. Murió junto con sus hijos, incluido Jonatán, el amigo leal de David. Cuando David recibió la noticia, no se alegró. Lloró, lamentó a Saúl y a Jonatán con un cántico de dolor que aún se recuerda. Cómo han caído los valientes. No se regocijó en la caída de su enemigo, porque su corazón era diferente. Sabía que la venganza no era de los hombres, sino de Dios. Después de la muerte de Saúl, David fue ungido rey sobre la tribu de Judá. Pero el resto de Israel siguió a Is-Boset, hijo de Saúl. Hubo guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. La casa de David se fortalecía, mientras la de Saúl se debilitaba. Finalmente, Is-Boset fue asesinado y todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón, diciendo: Hueso tuyo y carne tuya somos. Tú eras quien guiaba a Israel, aun cuando Saúl era rey, y el Señor te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo, Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. David fue ungido rey sobre todo Israel. Tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Primero en Hebrón, luego en Jerusalén, la ciudad que conquistó de los jebuseos, y convirtió en la capital de su reino, Jerusalén, la ciudad de David. David había conquistado Jerusalén. Había hecho de aquella fortaleza Jebusea su nueva capital, la ciudad de David.
Desde allí comenzaría a construir no solo un reinado, sino una herencia espiritual que marcaría la historia de Israel para siempre. Sin embargo, David sabía que un rey no es nada si Dios no está con él. Por eso, su primer gran proyecto no fue una muralla ni un palacio, sino traer el arca del pacto, símbolo tangible de la presencia de Dios, al centro de su reino. El arca había estado apartada durante años, guardada en casa de Abinadab. David organizó una gran procesión para trasladarla a Jerusalén. Multitudes de israelitas celebraban, cantaban, danzaban. David mismo se unió a ellos, vestido de lino, bailando con toda su fuerza delante del Señor. Pero en medio de la alegría ocurrió una tragedia. Cuando los bueyes tropezaron, Usa extendió su mano para sostener el arca y fue herido de muerte por Dios porque había tocado lo que era sagrado. El temor cayó sobre David, detuvo la procesión. El arca fue llevada a la casa de Obed-Edom y durante los meses que estuvo allí, Dios bendijo su casa abundantemente. David comprendió que la presencia de Dios no podía ser tratada a la ligera, que había ordenanzas, santidad, temor reverente. Así que esta vez trasladó el arca siguiendo cada detalle que la ley mandaba. Y cuando finalmente entró en Jerusalén, David ofreció sacrificios, bendijo al pueblo, repartió pan, carne y vino, y danzó nuevamente delante del Señor sin preocuparse de la opinión humana. Su esposa Mical, hija de Saúl, lo vio desde una ventana y lo despreció en su corazón. Cuando David regresó para bendecir su casa, ella le reprochó su comportamiento. Pero David respondió: «Lo hice delante del Señor, que me eligió en lugar de tu padre. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a mis propios ojos, pero seré honrado por el Señor». Así estableció David su reinado con adoración como fundamento, no con arrogancia, sino con un corazón que entendía que su fuerza no venía de ejércitos ni alianzas, sino de la presencia de Dios. Una vez establecido en su casa, David quiso construir un templo para el arca. Consultó al profeta Natán, quien al principio apoyó la idea, pero esa misma noche Dios habló a Natán y le dijo que no sería David quien construiría su templo. En lugar de eso, Dios haría algo aún mayor para David, un pacto eterno. Dijo que levantaría su descendencia después de él y que su reino sería para siempre, que su trono no tendría fin. David no solo sería rey, sino antecesor del Mesías. Un descendiente suyo reinaría para siempre, una promesa que hallaría su cumplimiento en Jesucristo, el Hijo de David, el Rey eterno. Al escuchar la promesa, David entró en el tabernáculo, se sentó delante del Señor y oró: «¿Quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y quién es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir». David reconocía que todo era por gracia, no por mérito. Con el paso del tiempo, David extendió su reino, derrotó a los filisteos, a los moabitas, a los sirios, a los edomitas, a los amalecitas. Su nombre se engrandecía. El reino de Israel alcanzaba su mayor extensión territorial hasta entonces. Pero en medio de sus victorias, David no olvidaba su llamado como pastor de su pueblo. Un día recordó la promesa que había hecho a Jonatán, su amigo caído en batalla. Promesa de cuidar a su descendencia. Preguntó: ¿ha quedado alguno de mí en la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Le informaron de Mefiboset, un hijo de Jonatán que era cojo de ambos pies. David lo mandó traer a Jerusalén. Mefiboset vino temblando, esperando juicio o muerte. Pero David le dijo: «No tengas temor, yo haré contigo misericordia. Restauraré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa». Mefiboset, el lisiado, el olvidado, el desheredado, fue elevado a la posición de hijo del rey.
Así era el corazón de David. No solo un guerrero, sino un hombre de misericordia. Pero no todo en la vida de David fue gloria. La grandeza trae pruebas, y las pruebas sacan a la luz las grietas del corazón. En la época en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Desde la azotea de su palacio vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías elitita, uno de los valientes de David. David la deseó, la mandó llamar, se acostó con ella y ella concibió. Para encubrir su pecado, David intentó traer a Urías de la guerra, esperando que se acostara con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, siendo un hombre honorable, no quiso disfrutar de comodidades mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Frustrado, David escribió una carta de muerte. Ordenó a Joab, comandante del ejército, que pusiera a Urías en el frente más peligroso y luego lo abandonara. Urías murió. David tomó a Betsabé como esposa, pero lo que parecía oculto no estaba oculto a Dios. El profeta Natán vino, David con una parábola. Habló de un hombre rico que, en lugar de tomar de sus propios rebaños, robó la única corderita de un hombre pobre. David, indignado, dijo: «Digno de muerte es ese hombre». Y Natán le respondió: «Tú eres ese hombre, David». Fue confrontado, cayó en quebrantamiento, no justificó su pecado, no culpó a otros. Dijo: «He pecado contra el Señor». Y Natán le aseguró que Dios había perdonado su pecado, pero que las consecuencias vendrían. El hijo concebido en pecado moriría. David ayunó, oró, lloró, rogó. Pero el niño murió. David se levantó, se lavó, adoró a Dios y volvió a vivir, porque entendía que Dios es soberano incluso en medio de la pérdida. Después, Betsabé concibió de nuevo y dio a luz a Salomón, a quien Dios amó desde su nacimiento. A partir de ese momento, la espada no se apartó de la casa de David. Sus propios hijos se rebelarían contra él. El pecado sembrado en secreto comenzaría a dar frutos amargos, pero David seguiría siendo un hombre conforme al corazón de Dios, no por su perfección, sino por su humildad, porque aún en sus caídas siempre volvía su rostro al Señor. Los días de gloria de David se entrelazaban ahora con días de dolor. El pecado, sembrado en la sombra, había abierto heridas profundas en su casa. El juicio de Dios se manifestaba no solo en enemigos externos, sino en conflictos internos que desgarrarían a su familia. Amnón, el hijo mayor de David, se obsesionó de manera enfermiza con su media hermana Tamar. Con engaño y crueldad, Amnón ultrajó a Tamar y luego la despreció. La noticia llegó a David. Se enojó muchísimo, pero no tomó acción. El silencio del rey alimentó la rabia de Absalón, hermano de Tamar, quien durante 2 años escondió su ira hasta que finalmente vengó a su hermana asesinando a Amnón. Después del asesinato, Absalón huyó. Se exilió en Jesur, lejos de Mínones, en Jerusalén, lejos de su padre. Durante 3 años, David lloró por su hijo muerto y anheló ver al hijo exiliado. Finalmente, por mediación de Joab, David permitió que Absalón regresara a Jerusalén. Pero durante 2 años, David rehusó verle el rostro. Ese rechazo encendió en Absalón un deseo peligroso, el deseo de arrebatar el trono. Absalón era un hombre de apariencia impresionante. Desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza, no había defecto en él. Su cabello era pesado y glorioso, cortado una vez al año debido a su peso. Absalón comenzó a robar el corazón del pueblo. Se paraba en la puerta de la ciudad y saludaba a los que venían al rey por juicio. Les decía que si él fuera juez, les haría justicia rápidamente. Así,
poco a poco, minó la autoridad de David. Finalmente, Absalón se proclamó rey en Hebrón. La conspiración creció y muchos del pueblo lo siguieron. David fue informado. Su corazón quebrantado no quiso luchar contra su propio hijo. Decidió huir de Jerusalén para evitar un baño de sangre. Salió de la ciudad llorando, descalzo, con la cabeza cubierta. Los sacerdotes llevaban el arca del pacto para acompañarlo, pero David les ordenó que regresaran. Dijo: «Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me hará volver. Pero si dice: no me complazco en ti, he aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca». Durante su huida, David fue traicionado por personas cercanas. Simei, un hombre de la casa de Saúl, lo maldijo y lo apedreó mientras huía. Pero David, en vez de vengarse, dijo a sus hombres: «Dejadlo que maldiga, porque el Señor se lo ha dicho. Tal vez el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por sus maldiciones de hoy». Mientras tanto, Absalón entraba en Jerusalén y ocupaba el palacio. Pero su soberbia y sus malas decisiones sellarían su destino. Joab, el leal pero implacable general de David, organizó las fuerzas reales. La batalla se libró en el bosque de Efraín. El terreno accidentado y la providencia divina jugaron a favor de David. Durante la batalla, Absalón quedó atrapado en un árbol por su cabellera. Allí, indefenso, fue encontrado por Joab, quien, desobedeciendo la orden de David de tratar al joven con cuidado, lo atravesó con 3 dardos. La noticia de la muerte de Absalón llegó a David, y aunque había ganado la guerra, su corazón fue destrozado. Subió a la habitación sobre la puerta y lloró: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío». El dolor de David conmovió a toda la nación. Joab, viendo el desánimo en el pueblo, confrontó al rey. «Hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos que han salvado tu vida. Levántate y habla al corazón de tus hombres, o esta noche no quedará contigo ni un solo hombre». David escuchó, se sentó en la puerta y recibió al pueblo. Tras la rebelión, David regresó a Jerusalén. Su reinado fue restaurado, pero las cicatrices eran profundas. Hubo nuevas rebeliones, nuevos desafíos, pero David, fortalecido por su quebrantamiento, gobernaba ahora con mayor sabiduría y humildad. El paso del tiempo trajo otras pruebas. Una terrible hambruna azotó la tierra durante 3 años. David buscó al Señor y se le reveló que era consecuencia del pecado de Saúl contra los gabaonitas. David hizo expiación y la maldición fue levantada. En otra ocasión, al final de su vida, David cometió un grave error. Ordenó hacer un censo militar de Israel, no por instrucción divina, sino por orgullo humano. Joab le advirtió, pero David insistió. Después del censo, su corazón lo hirió. Reconoció su pecado. El profeta Gad vino a él y le ofreció elegir entre 3 castigos: 7 años de hambre, 3 meses de huida ante sus enemigos o 3 días de peste en la tierra. David, sabiendo que era mejor caer en manos de Dios que de los hombres, eligió la peste. En 3 días murieron 70,000 hombres. Cuando el ángel de la destrucción extendió su mano contra Jerusalén, el Señor se arrepintió del castigo. Ordenó detener al ángel en la era de Arauna el Jebuseo. Allí, David levantó un altar, ofreció sacrificios, y el Señor respondió con fuego desde el cielo. Esa era donde David erigió el altar, sería el lugar donde su hijo Salomón construiría el templo. A medida que se acercaba el fin de su vida, David se preocupó por la sucesión del reino. Uno de sus hijos, Adonías, intentó usurpar el trono, proclamándose rey sin el consentimiento de David. Pero David, advertido por el profeta Natán y Betsabé, actuó rápidamente. Ordenó que Salomón fuera ungido rey en su lugar.
Salomón fue llevado en la mula del rey, y el sonido de trompetas y júbilo llenó Jerusalén. Adonías, al escuchar la noticia, temió por su vida y se refugió en el altar. Antes de morir, David dio instrucciones a Salomón. Le encargó obedecer la ley de Dios, ser fuerte y actuar con sabiduría. También le encomendó resolver asuntos pendientes con enemigos del reino. Luego, David descansó con sus padres. Había reinado 40 años sobre Israel, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. David fue sepultado en la ciudad de David, pero su memoria no fue enterrada con él. Vivió en los salmos que escribió, en las promesas que recibió, en el linaje que dejó. Vivió en la historia de Israel y más allá, en la esperanza del Mesías que vendría de su descendencia. Porque siglos después, cuando un ángel se apareció a una joven virgen en Nazaret, le dijo: «Concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Así, la vida de David, el pastor de Belén, el rey de Jerusalén, no fue solo un capítulo en la historia de una nación. Fue el preludio de la historia más grande jamás contada, la historia de la redención. David ya había partido, pero su legado permanecía más vivo que nunca. No solo dejó un trono, dejó un estándar. No solo dejó conquistas, dejó un modelo de relación con Dios. La nación que una vez había sido gobernada por jueces dispersos, ahora era un reino consolidado, con Jerusalén como su centro espiritual, político y cultural. El recuerdo del pastor convertido en rey seguía ardiendo en la conciencia colectiva de Israel, no solo por sus victorias, sino por la forma en que caminó con Dios, por cómo adoró, cómo lloró, cómo se arrepintió, cómo nunca dejó de volverse al Señor. Pero para comprender el peso del legado de David, es necesario mirar su vida interior, su alma desnuda en los salmos. Mientras muchos reyes escribieron decretos, David escribió oraciones. Mientras otros levantaban muros, él levantaba alabanzas. Los salmos revelan un corazón complejo, un hombre perseguido que confiaba, un pecador que se humillaba, un guerrero que también era poeta, un líder que sabía llorar. Cuando David clamaba: «El Señor es mi pastor, nada me faltará», no hablaba como un teólogo, hablaba como un pastor que conocía la fragilidad de una oveja y la fidelidad del pastor. Cuando decía: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno», no hablaba desde un salón de consejo, sino desde cuevas, desiertos, campos de batalla y noches de incertidumbre. Él sabía qué era estar solo, abandonado, traicionado, pero más aún, sabía que Dios nunca lo había dejado. En los Salmos, David enseñó a toda una nación a orar. Enseñó que se puede llorar ante Dios, gritar, preguntar, esperar, confiar. Mostró que la fe no es ausencia de duda, sino decisión de confiar aún en medio de la oscuridad. En su clamor: «¿Por qué estás abatida, oh alma mía?», también nos dio la respuesta: «Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». David no ocultó su quebranto. Escribió sobre sus pecados con una honestidad brutal: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». No era una oración decorativa, era el gemido de un corazón roto. No pedía solo perdón, pedía un nuevo espíritu, un corazón limpio, y en esa súplica encontró la restauración. Durante su reinado, organizó el sistema levítico para el servicio del templo. Aunque no construiría el templo él mismo, preparó todo lo necesario para que su hijo Salomón lo hiciera. Reunió materiales, organizó coros, ordenó turnos de sacerdotes, escribió cánticos. El deseo de David era que Dios
habitara en medio de su pueblo. Su visión iba más allá de estructuras. Deseaba una generación que adorara al Dios vivo con todo el corazón. En los últimos años de su vida, David escribió testamentos espirituales, no solo a Salomón, sino al pueblo. Les recordó que la obediencia es más importante que los sacrificios, que la verdadera fuerza de Israel no estaba en sus ejércitos, ni en sus riquezas, sino en la fidelidad de su Dios. Les habló del pacto eterno, de la misericordia de Dios, del Rey justo que gobernaría con equidad. Profetizó del ungido, del Redentor, del Hijo que vendría después de él y cuyo trono sería eterno. Lo que distinguía a David de otros reyes no era su estrategia, ni su valentía, ni su carisma. Era su hambre de Dios. Mientras otros buscaban victorias, él buscaba presencia. Mientras otros querían aplausos, él quería comunión. Mientras otros construían imperios, él levantaba altares. Su vida fue un constante retorno al Señor, una melodía de redención. Por eso, cuando los profetas hablaban del futuro glorioso de Israel, no decían que volvería el trono de Salomón, ni de Ezequías, ni de Josías. Decían que se restauraría la tienda caída de David, porque en esa tienda no había oro, ni mármol, ni columnas majestuosas. Había cantores, había oración, había adoración, había fuego en el corazón. Dios había encontrado en David un modelo, y ese modelo sería el patrón para siempre. A través de los siglos, el nombre de David no fue olvidado. En los días de angustia, el pueblo recordaba sus cánticos. En el exilio leían sus oraciones, en la sinagoga cantaban sus salmos. Cuando el Mesías fue prometido, no se dijo que vendría de Abraham solamente, ni de Moisés, ni de Elías. Se dijo que vendría del linaje de David. Y así, siglos después, en una noche tranquila en las mismas colinas de Belén, donde David había pastoreado ovejas, unos humildes pastores oyeron a los ángeles anunciar: «Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». No se dijo que era la ciudad de Isaí ni la ciudad de Judá, sino la ciudad de David, porque su nombre era ya sinónimo de promesa, de esperanza, de reinado eterno. Jesús, al caminar por las aldeas de Galilea, fue llamado una y otra vez Hijo de David. Los ciegos clamaban a él con ese nombre. Las multitudes lo aclamaban como el que venía en nombre del Señor. Cuando entró a Jerusalén montado en un pollino, le dijeron: «Hosana al Hijo de David». Y cuando los líderes religiosos intentaban silenciar esos gritos, Jesús respondió: «Si ellos callan, las piedras clamarán». En el Apocalipsis, cuando el cielo canta la canción de los redimidos, Cristo es presentado como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Porque aunque David fue un hombre con fallas, su fe, su corazón quebrantado y su obediencia lo convirtieron en canal de la línea mesiánica. En él, Dios mostró cómo puede tomar lo pequeño, lo ignorado, lo roto, y usarlo para un propósito eterno. Y aún hoy, cuando abrimos los salmos, no solo leemos palabras antiguas, leemos confesiones humanas que siguen siendo actuales. Leemos oración que sigue siendo necesaria. Leemos alabanza que sigue siendo poderosa. David no solo fue rey, fue adorador, fue pastor, fue profeta, fue un hombre que, a pesar de todo, nunca dejó de amar a Dios profundamente. Su historia, entonces, no termina en su tumba. Termina en cada vida que, como él, decide confiar en Dios en medio del desierto. En cada corazón que se quebranta y vuelve a levantarse. En cada voz que canta cuando todo parece perdido. En cada alma que dice, como él escribió: «En ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás». David había dejado una marca imborrable sobre la historia de su pueblo.
no solo como el rey guerrero que unificó a Israel, sino como el adorador que elevó el alma de la nación. Su liderazgo no estaba definido por la perfección, sino por su capacidad para volver a Dios una y otra vez, incluso después del pecado, incluso después del quebranto. Su historia nos muestra que no se trata de no caer, sino de qué haces cuando estás en el suelo. David se levantaba no en su fuerza, sino en la misericordia de Dios. A lo largo de sus años como rey, su gobierno se sostuvo sobre la presencia de Dios. Él no solo era un líder político, era un hombre espiritual. Entendía que la bendición nacional dependía de la obediencia a la ley de Dios. Por eso, cada victoria militar era precedida por una consulta, por un tiempo de oración, por un «iré o no iré, Señor». Y cuando no preguntaba, como en el caso del censo, sufría las consecuencias. Él había aprendido a depender del Señor en los días del desierto, en las noches frías como pastor, cuando solo tenía un arpa y un corazón sensible. Ese entrenamiento, secreto en lo oculto, fue lo que lo sostuvo cuando tuvo que tomar decisiones que afectaban a millones de personas. Porque no se puede liderar con justicia si no se ha aprendido a obedecer en secreto. Uno de los rasgos más destacados de David fue su humildad. Aunque era rey, nunca se consideró superior a los demás. No se sentaba en el trono para ser servido, sino para servir. Aun cuando tuvo el poder de tomar venganza, muchas veces se abstuvo. Cuando Simei lo maldijo durante la rebelión de Absalón, en lugar de matarlo, David aceptó la humillación, sabiendo que quizás Dios usaría ese momento para formarlo más profundamente. David también fue un hombre de lealtades profundas. Su relación con Jonatán, el hijo de Saúl, fue una de las amistades más puras y poderosas que registra la Biblia. Dos hombres destinados a roles opuestos, unidos por un pacto de amor y fidelidad. Jonatán, el heredero legítimo del trono según la línea de sangre, reconoció que David era el elegido por Dios. En lugar de competir con él, lo protegió. Y David, a su vez, nunca olvidó ese amor. La expresión más bella de esa lealtad fue su trato con Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán. En un tiempo donde los nuevos reyes mataban a toda la descendencia de los antiguos reyes por temor a una rebelión, David hizo lo contrario. Buscó a Mefiboset, lo restauró y lo hizo comer a su mesa como uno de sus hijos. Eso no fue estrategia política, fue misericordia, fue pacto, fue amor que trascendía generaciones. Ese mismo corazón de pacto David lo trasladó a su relación con Dios. No lo veía como un rey lejano, sino como un padre cercano. Lo adoraba con pasión, no con protocolos vacíos, sino con todo su ser. Danza, música, instrumentos, ayuno, llanto, silencio, todos eran lenguajes de su alma hacia el cielo. Y es por eso que Dios dijo de él: «He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero». El legado de David fue tan poderoso que marcó la identidad mesiánica de Jesús. El título Hijo de David no fue una formalidad, fue una profecía cumplida. Porque así como David venció a Goliat con fe, Jesús vencería a Satanás con obediencia. Así como David fue rechazado antes de ser coronado, Jesús sería despreciado antes de ser exaltado. Así como David mostró misericordia a su enemigo Saúl, Jesús perdonaría a quienes lo crucificaron. Así como David gobernó en justicia, Jesús reinaría con verdad y gracia. Y como si fuera poco, David fue profeta. Muchos de sus salmos contienen visiones claras del Mesías. Habló del sufrimiento de Cristo, de su muerte, de su resurrección, siglos antes de que ocurriera. Escribió: «Horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». También escribió: «No dejarás mi alma en el Seol,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estas palabras fueron citadas siglos después por los apóstoles, porque en ellas ya estaba el Evangelio. David entendía que todo su reinado, toda su adoración, todas sus guerras y canciones eran solo un reflejo pálido de lo que vendría, de un reino más grande, de un rey más perfecto, de una victoria eterna. David fue una sombra, una figura. Cristo fue la realidad, pero no por eso David es menos digno de recordar. Al contrario, su vida nos da esperanza. Porque si Dios usó a un pastor desconocido para derrotar a un gigante, también puede usar a cualquiera que se rinda a él. Si Dios perdonó a un adúltero arrepentido y lo restauró, también puede restaurar cualquier alma que clame por misericordia. Si Dios levantó a un fugitivo como rey, también puede levantar a los olvidados y darles propósito. David no vivió sin errores, pero en cada error eligió volver a Dios. En cada caída se postró, en cada triunfo adoró, en cada decisión buscó, en cada batalla esperó. Por eso su vida no es solo un relato histórico, es una guía espiritual. Es un mapa para el alma, y es por eso que siglos después, cuando Dios escogió a un humilde carpintero para ser padre adoptivo del Mesías, no lo buscó en las casas de los poderosos, lo buscó en un descendiente de David. Y cuando el ángel anunció el nacimiento del Salvador, no lo hizo en el templo de Jerusalén, sino a pastores en Belén, la ciudad del pastor rey. Porque todo en la historia de David nos prepara para Cristo. Desde el campo de ovejas hasta el trono de oro, desde la cueva del quebranto hasta el canto de la victoria, desde el salmo más triste hasta la alabanza más gloriosa. David fue un hombre como nosotros, pero su vida fue guiada por la fe, y esa fe sigue hablando. Cuando recordamos a David, lo hacemos con reverencia, no por su grandeza política, ni por sus conquistas militares, ni siquiera por su fama como músico o poeta. Lo hacemos porque en él encontramos algo que trasciende todas las generaciones, una humanidad desnuda ante Dios. En David vemos a un hombre que se equivoca, que sufre, que lucha internamente, pero que siempre regresa a los brazos del Señor. Ese regreso constante fue su mayor gloria. El trono fue el instrumento, no el destino. Su corazón fue su verdadera corona. Desde su juventud, David fue guiado no por ambición, sino por convicción. Nunca buscó el poder por sí mismo. Cuando Saúl lo perseguía como a un criminal, David tuvo múltiples oportunidades para matarlo, pero nunca lo hizo. Su respuesta fue clara: no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. En un mundo donde la sed de poder destruye relaciones, David entendía que el reino de Dios no se edifica con las manos, sino con obediencia. Esa actitud reveló una fe madura, una conciencia plena de que Dios es el único que exalta y el único que humilla. Esa fue una lección que David mantuvo incluso cuando llegó al trono. Su reinado no se caracterizó por la autoglorificación, sino por la búsqueda constante de dirección divina. Nunca actuaba sin consultar, nunca peleaba sin orar, nunca gobernaba sin cantar. Cada decisión comenzaba en el altar, no en el trono. Sin embargo, a pesar de su corazón sensible, David no fue inmune al pecado. El episodio con Betsabé es uno de los momentos más oscuros de su historia. Fue una caída profunda, no solo de lujuria, sino de abuso de poder, de engaño, de asesinato indirecto. Pero también fue el momento que reveló la verdadera estatura espiritual de David. Porque cuando fue confrontado, no se justificó, no culpó a Betsabé, no culpó a la presión del liderazgo, no culpó a sus enemigos, dijo solamente: he pecado contra el Señor.
Ese reconocimiento no fue teatral, fue sincero, crudo, sin adornos. Y de ese quebrantamiento nació uno de los salmos más poderosos jamás escritos, el Salmo 51. Un clamor que atraviesa siglos y sigue siendo orado por almas arrepentidas hasta el día de hoy. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esas palabras no fueron una fórmula, fueron un grito, un suspiro desde el polvo. Y Dios escuchó. Ese es el secreto de David. No su habilidad, sino su vulnerabilidad. No su estrategia militar, sino su sensibilidad espiritual. Dios no lo llamó perfecto, lo llamó conforme a su corazón. Porque lo que agrada a Dios no es la impecabilidad, sino la sinceridad. David no fue grande porque nunca falló. Fue grande porque siempre supo a dónde volver. Y esa verdad lo sostuvo incluso cuando el juicio vino sobre su casa. La espada no se apartó de su familia. Sus hijos pelearon entre sí. Uno violó, otro asesinó, otro se rebeló. David vivió los frutos amargos de su pecado, no porque Dios no lo perdonara, sino porque el pecado tiene consecuencias naturales. Pero aún en ese dolor, David no maldijo a Dios, no se endureció, siguió adorando, siguió escribiendo, siguió liderando. La rebelión de Absalón fue un golpe devastador, no solo por el intento de golpe de Estado, sino porque vino de su propio hijo. David tuvo que huir de Jerusalén, cruzar el mismo valle que años antes había cruzado como fugitivo de Saúl. Pero esta vez no era un joven inocente perseguido por un rey celoso. Era un padre envejecido, perseguido por el hijo que había amado. Y aún así, David se negó a destruir a Absalón. A sus generales les ordenó: traten benignamente por amor de mí al joven Absalón. Pero Joab, el guerrero implacable, no obedeció. Cuando Absalón quedó colgado por su cabello en un árbol, Joab lo mató. Y cuando la noticia llegó a David, no celebró la victoria, no gritó por la recuperación del trono, solo lloró: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Esa oración, más que cualquier salmo, revela la esencia de David. Él no amaba el trono más que a su familia, no se aferraba al poder más que a la compasión. En un momento de victoria, eligió el lamento, y ese lamento conmovió a todo el pueblo. Porque en David veían no solo a un rey, sino a un hombre de carne y hueso, un hombre con un corazón abierto. Años después, al final de su vida, David escribió su último cántico, una especie de testamento poético donde resumía su experiencia con Dios. Dijo: el Espíritu del Señor ha hablado por mí, ha sido como la luz de la mañana, como un nuevo día sin nubes. Reconocía que su vida había tenido tormentas, pero también sabía que Dios había sido su sol. Antes de morir, David reunió materiales para el templo: oro, plata, madera, planos, instrucciones. No lo construiría él, pero lo dejaría listo, porque entendía que el propósito de su vida no era consumarse en sí mismo, sino preparar el camino para los que venían después. Llamó a su hijo Salomón y le dio estas palabras: esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos del Señor. Si andas en sus caminos, prosperarás. Y luego partió, en silencio, sin espectáculo, sin resistencia, solo la paz de un hombre que sabía que su historia no terminaría con su último aliento, porque su historia ya estaba sembrada en las canciones del pueblo, en las promesas del Mesías, en las líneas de la eternidad. Así terminó la vida de David, pero no su historia, porque su historia aún vive cada vez que alguien se levanta desde el suelo con un corazón arrepentido. Vive
cuando alguien canta a Dios no por lo que ve, sino por lo que cree. Vive cuando un joven desconocido en el campo es mirado por Dios y llamado a hacer cosas imposibles. David fue un pastor, fue un músico, fue un guerrero, fue un rey, fue un pecador, fue un adorador, pero sobre todo fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón, y por eso Dios nunca lo olvidó. La muerte de David no fue el cierre de una biografía, sino la apertura de un legado eterno. El pueblo de Israel durante generaciones miraría hacia atrás no solo para recordar al rey que expandió sus fronteras, sino para recordar al hombre que expandió su alma. Cada niño hebreo, al aprender los salmos, repetía oraciones nacidas del corazón de David. Cada profeta que se levantaba en tiempos de apostasía apelaba a la fidelidad que Dios había mostrado con su siervo. Cada rey que ascendía al trono era medido con un solo estándar. ¿Anduvo o no anduvo en los caminos de su padre David? Porque en David el pueblo encontró no a un gobernante ideal, sino a un ejemplo de humanidad redimida. Un hombre real, con cicatrices visibles y lágrimas auténticas, que sin embargo nunca soltó la mano de Dios. En tiempos de gloria, su alabanza llenaba el palacio. En tiempos de angustia, su clamor llenaba las cuevas. Y en ambos lugares, Dios estaba con él. David no vivió para construir imperios de piedra. Vivió para construir altares de fe. Sus victorias no fueron solo militares, sino espirituales. Porque mientras conquistaba ciudades, conquistaba también los temores de su corazón. Mientras derrotaba gigantes en el campo, vencía batallas interiores en la soledad. Su reino no solo transformó el mapa, transformó el alma de una nación. Pero su historia no quedó anclada en el Antiguo Testamento. David cruzó las fronteras del tiempo, entró en la memoria profética de Israel. Los profetas hablaban de un futuro rey que se sentaría en su trono. Isaías anunció que vendría un descendiente de la raíz de Isaí. Jeremías profetizó que levantaría a David un renuevo justo. Ezequiel dijo que Dios levantaría sobre ellos a su siervo David, un solo pastor. Los siglos pasaron. Israel fue llevada al exilio. Babilonia, Persia, Grecia. Imperios iban y venían. Y el pueblo, quebrantado, disperso, humillado, seguía repitiendo: «Oh Señor, acuérdate de David», porque si Dios fue fiel con David, aún podría ser fiel con ellos. Porque si Dios levantó a un pastor de ovejas hasta el trono, también podía restaurar a un pueblo destruido. Y así, en el silencio entre los profetas y el nacimiento del Mesías, el nombre de David seguía brillando. En las genealogías cuidadosamente preservadas, su nombre era el punto de referencia. El Mesías no vendría de cualquier linaje, vendría del linaje de David. El pacto hecho con él seguía vivo, no escrito solo en pergamino, sino en el corazón de Dios, hasta que finalmente, en un pequeño pueblo, en una noche sencilla, el cielo rompió su silencio. Un ángel se apareció a unos pastores, como los que una vez fueron David, y les dijo: «Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador». La ciudad no era recordada por su tamaño ni por su poder, sino por su historia, porque allí Dios había empezado una promesa, y ahora la estaba cumpliendo. Jesús nació en Belén, no por casualidad, sino por diseño divino. Fue llamado Hijo de David, no por honra ancestral, sino por cumplimiento profético, porque él sería todo lo que David apuntó y más. Sería pastor, pero también cordero. Sería rey, pero también siervo. Sería guerrero, pero también pacificador. Sería adorador, pero también digno de adoración. Durante su ministerio, Jesús fue constantemente llamado por el título mesiánico, Hijo de David. Los ciegos clamaban: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí».
Los religiosos se escandalizaban, pero Jesús no lo corregía, porque él sabía quién era. Sabía que la historia de David no era un adorno antiguo, sino una flecha que apuntaba directo a su persona. Y así, mientras David usó una piedra para derribar a Goliat, Jesús usaría una cruz para derribar al pecado. Mientras David escribió salmos de angustia, Jesús los recitaría desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras de David, pronunciadas por el Hijo de David, en el momento más oscuro de la historia. Porque Jesús no solo cumplía las profecías de David, las encarnaba. La cruz fue el monte más alto al que jamás subió un descendiente de David, y desde ese monte extendió su trono, no hecho de oro, sino de obediencia, no sostenido por ejércitos, sino por gracia, no para un pueblo, sino para todas las naciones. Y cuando resucitó, el cielo lo declaró: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y así, el nombre de David volvió a brillar, no como un eco del pasado, sino como una señal del cumplimiento. El pacto hecho con él había sido llevado a su máxima expresión, porque Dios no olvida sus promesas, y lo que comenzó en un campo de ovejas terminó en una tumba vacía. Lo que comenzó con una onda terminó con una corona de espinas. Lo que comenzó con salmos terminó con resurrección, pero aún no termina, porque el trono de David fue establecido para siempre, y aunque ahora está en el cielo, pronto será manifestado en la tierra. Cuando Cristo regrese, no lo hará como un cordero, sino como rey, y reinará desde Jerusalén, y toda lengua confesará que Jesús, el Hijo de David, es el Señor. David soñó con un templo. Jesús vino a construir uno mayor, no de piedras, sino de personas, no de columnas, sino de corazones. Tú y yo somos piedras vivas en ese templo, herencia directa del sueño de David, hijos del pacto, fruto de la promesa. Por eso, su historia sigue viva, no como un cuento antiguo, sino como una invitación presente, a vivir con ese mismo corazón, a cantar cuando hay guerra, a clamar cuando hay culpa, a adorar cuando hay victoria, a volver a Dios cada vez que caigamos, a confiar que si Él levantó a David, puede levantarnos a nosotros. La vida de David no fue una línea recta hacia el trono, ni una ascensión constante hacia la santidad. Fue una montaña rusa de emociones, decisiones, victorias y derrotas. Pero a través de todo eso hubo una constante: su conexión con Dios. En sus momentos más oscuros, cuando no había nadie a su lado, ni aliados, ni soldados, ni profetas, él cantaba. Su instrumento no era solo el arpa, era su alma. David fue el primer rey en la historia bíblica que nos enseñó que gobernar es más que dictar leyes, es guiar con ejemplo, llorar con los que lloran, cargar con los errores del pueblo como propios. Fue el primero en confesar su pecado públicamente como líder. No delegó la culpa, la asumió. Y en un mundo donde el poder tiende a endurecer, él permitió que el poder lo quebrantara ante Dios. Los salmos que escribió no fueron canciones de palacio, fueron gritos desde cuevas, gemidos desde el polvo, confesiones desde la culpa, adoraciones desde el gozo. Por eso siguen siendo tan actuales, porque David no escribió para un auditorio, escribió para sobrevivir. Cada línea está impregnada de sangre, sudor, lágrimas y fe. Cuando dijo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, lo decía como un hombre que había sido perseguido por ejércitos. Cuando exclamó: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, lo decía porque había vivido eso literalmente. Cuando suplicó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, lo hacía como un hombre que sabía lo que era arrastrar la vergüenza del pecado. No eran palabras poéticas, eran heridas abiertas. Y aún
Así, el hilo conductor en todos sus salmos no es el dolor, sino la esperanza. David fue, quizá, el mayor optimista bíblico, no porque ignorara la realidad, sino porque conocía al Dios que gobierna la realidad. Sabía que las lágrimas duran una noche, pero el gozo viene por la mañana. Sabía que los huesos rotos podían volver a danzar. Sabía que el mismo Dios que permite que se hunda un barco también camina sobre las aguas. David es un testimonio vivo de cómo Dios puede usar a personas rotas. Porque si Dios solo usara a los perfectos, nadie estaría calificado. Pero Dios busca corazones rendidos, no vidas impecables. David cometió errores gravísimos. Falló como padre, como esposo, como líder, pero nunca dejó de buscar a Dios. Incluso cuando su casa fue sacudida por el incesto, el asesinato, la rebelión, incluso entonces seguía orando. Después de la muerte de Absalón, David no cerró su corazón, lo volvió a abrir, siguió gobernando, siguió adorando, siguió escribiendo. Aún después de perder tanto, no perdió su fe. Y eso lo hace distinto. Muchos líderes se endurecen después del dolor. David se volvió más suave, más sabio, más real, porque entendía que la fragilidad es una invitación constante a la gracia. Su relación con Dios era directa, íntima, sin filtros. No dependía de los rituales del templo ni de las ceremonias reales. Era un diálogo constante, a veces lleno de alegría, a veces lleno de quejas, pero siempre sincero. Nunca dejó de hablar con Dios, nunca lo sustituyó por el trono, nunca pensó que había llegado a un nivel espiritual donde ya no necesitaba depender. Y esa dependencia fue lo que le dio verdadera autoridad, no solo como rey, sino como salmista, como padre espiritual de una nación. A través de su ejemplo, el pueblo entendió que no solo los sacerdotes pueden orar, que no solo los profetas pueden escuchar a Dios. David abrió una brecha que democratizó la comunión con Dios. Si un pastor podía ser rey, entonces cualquiera podía ser oído por el Altísimo. La visión que David tuvo del templo también fue profética. Él soñaba con un lugar donde la presencia de Dios habitara entre su pueblo. No un edificio frío, sino un espacio de encuentro, de música, de oración, de perdón. Aunque Dios no le permitió construirlo, lo diseñó todo. Dejó materiales, planos, recursos. Su corazón ya lo había edificado en fe, porque David entendía que su llamado era preparar el camino para otros. Eso también fue parte de su grandeza. Supo cuándo soltar. Supo que el reino no se trata de aferrarse, sino de formar herederos. Instruyó a Salomón no solo en lo político, sino en lo espiritual. Le dijo: conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. No, le habló de estrategias, le habló de relación. No le habló de armas, le habló del corazón. Y ese fue el legado más poderoso de David. Su herencia no fue solo un reino físico, sino una cultura espiritual. Después de él, Israel ya no sería la misma. Aún en el exilio, en la diáspora, en las persecuciones, el pueblo cantaba los salmos de David, porque en esas letras había consuelo, había dirección, había fe. David no fue solo un nombre en la lista de reyes, fue el estándar. Cada vez que un nuevo rey ascendía, los cronistas bíblicos escribían: e hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. O decían lo contrario: y no anduvo en los caminos de David. Él se convirtió en el punto de comparación, no porque fue perfecto, sino porque fue fiel. Y aún más allá del Antiguo Testamento, su nombre siguió resonando. Cuando Pedro predicó el primer sermón después del Pentecostés, citó a David. Cuando Pablo defendía a Jesús como el Mesías, hablaba del trono de David. Cuando el Apocalipsis presenta a Jesús como el Rey, lo llama la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
porque el corazón de David sigue latiendo en el corazón de Cristo, y su historia no termina con él. Su historia se extiende hasta ti, porque todos nosotros en algún momento hemos estado donde David estuvo, en el anonimato, en la batalla, en el pecado, en la pérdida, en el exilio emocional, en la cueva, en la corona, en la caída, en la restauración, en la adoración. David es todos nosotros, y todos nosotros podemos ser David. No porque tengamos su talento o su valor, sino porque tenemos acceso al mismo Dios. La historia de David es una sinfonía escrita con cuerdas de humanidad y vientos de eternidad. Cada capítulo de su vida toca una nota que resuena en el alma de todo aquel que ha sentido el peso de la debilidad y, aún así, ha sido llamado a algo más grande. En David no vemos un superhéroe inalcanzable, sino un ser humano profundamente consciente de su necesidad de Dios. Y eso es lo que lo hace tan cercano, tan real, tan eterno. Su inicio fue humilde, pero su destino fue inmenso. Comenzó como el hijo menor, el no contado, el olvidado entre los hermanos. Ni su propio padre lo consideró cuando el profeta vino a ungir al próximo rey, pero Dios lo vio. Y eso basta, porque cuando Dios te ve, no importa quién te ignore. Cuando Él te llama, no importa cuán lejos estés del trono, ni cuán poco preparado te sientas. La elección de David nos recuerda que Dios no escoge a los capacitados, capacita a los que escoge. Esa verdad es más que un mensaje motivacional, es una base espiritual, porque si Dios vio a David en los campos de pastoreo, también te ve a ti en tu lugar oculto, en ese sitio donde nadie aplaude, donde nadie reconoce tu esfuerzo, donde cuidas ovejas que parecen insignificantes. Allí es donde se forma el carácter de los reyes. Allí es donde se afinan las cuerdas del alma. Allí es donde se cultiva la intimidad con Dios. David fue ungido en lo secreto mucho antes de ser coronado en público, y durante años vivió entre la unción y la coronación, entre la promesa y el cumplimiento, entre la esperanza y la persecución. Fue un tiempo largo, difícil, lleno de pruebas, pero fue allí donde se volvió fuerte. Porque la demora no es negación, es preparación. Y Dios no entrega tronos sin antes forjar rodillas que sepan doblarse. Y cuando finalmente llegó al poder, no olvidó de dónde venía, no usó su autoridad para ensalzarse, no se distanció del pueblo, al contrario, se volvió su intercesor, su adorador, su voz, su escudo. Y cuando falló, no intentó maquillar sus errores. Los confesó, los escribió, los convirtió en salmos que generaciones enteras usarían para hallar el camino de regreso a Dios. Porque esa es otra gran verdad de la historia de David. El arrepentimiento sincero abre puertas que el talento jamás abrirá. Mientras Saúl, su predecesor, justificó su pecado y perdió el trono, David confesó su culpa y conservó el corazón de Dios. No fue la falta de pecado lo que marcó la diferencia, fue la respuesta ante el pecado. David no solo reconoció su error, clamó por restauración: no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa súplica es la prueba de que para él la presencia de Dios valía más que el palacio, que el ejército, que el oro, que todo. Y Dios escuchó, porque Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. La relación de David con Dios era más que religiosa, era íntima. No seguía una lista de rituales vacíos, vivía una vida de comunión diaria. Podía estar rodeado de soldados y aún así sentirse solo si no sentía la voz de su Señor. Podía estar en el desierto y sentirse completo si sabía que Dios estaba con él. Esa clase de comunión es la que hace que un corazón humano se vuelva conforme al corazón divino. No por coincidencia, el Salmo 23
uno de los textos más conocidos del mundo, nació de ese corazón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No fue escrito en un templo, no fue compuesto desde un trono. Fue inspirado por un pastor que entendía lo que era proteger, guiar, alimentar, corregir, cuidar. Él aplicó al corazón de Dios lo que él mismo había vivido con sus ovejas. Eso es tan poderoso, porque no habla desde la teología fría, sino desde la experiencia viva. Y así como David vio a Dios como pastor, también lo vio como roca, como escudo, como torre fuerte, como refugio, como canción en la noche, como fuerza en la batalla, como luz en la oscuridad. No lo conocía solo por nombre, lo conocía por presencia. Por eso pudo escribir tantos salmos diferentes, porque vivió tantos Dios diferentes, sin que Dios cambiara. Él simplemente conoció diferentes facetas de un mismo ser eterno. La vida de David también nos habla del liderazgo verdadero. Un tiempo donde los reyes eran venerados como dioses, David se postraba como siervo. En una cultura donde mostrar debilidad era inaceptable, él lloraba públicamente. Y cuando debía corregir a sus enemigos, lo hacía con justicia, no con venganza. Aun con sus errores, mantuvo una brújula moral. Y más importante aún, nunca dejó de escuchar la voz profética. Cuando Natán vino a confrontarlo por su pecado, David no lo mató, no lo encarceló, no lo silenció, lo escuchó, porque entendía que un líder sin corrección está caminando directo hacia su ruina. Ese acto, más que cualquier victoria en batalla, mostró su madurez espiritual. Y no solo escuchaba a los profetas, escuchaba a Dios y escribía lo que escuchaba. Por eso sus palabras quedaron, no como decretos reales, sino como gemas espirituales, como mapas del alma, como puentes entre la tierra y el cielo. Por eso sus salmos no envejecen, porque hablan de lo que siempre duele y de lo que siempre sana. Hablan de temor y de fe, de angustia y de consuelo, de pecado y de perdón. David no fue simplemente un personaje bíblico, fue un testimonio viviente de lo que significa ser humano y de lo que significa ser redimido. Fue prueba de que Dios no busca lo perfecto, busca lo disponible, de que los pastos del anonimato pueden convertirse en las aulas donde se forman los reyes, de que el quebranto puede convertirse en plataforma para la gloria, de que los errores no tienen la última palabra si el arrepentimiento es genuino. Y lo más importante, David nos enseñó que es posible amar a Dios con todo el corazón, incluso cuando ese corazón ha sido roto. David murió, pero no terminó. Su cuerpo descansó en Jerusalén, pero su nombre ascendió al trono eterno. Y más que eso, su historia trascendió las páginas de los libros, las canciones del templo y las coronas de Israel. Su espíritu fue sembrado en el alma de la humanidad como un testimonio viviente de que el Dios eterno escoge lo débil para derribar lo fuerte, lo ignorado para humillar lo arrogante, lo quebrado para reflejar lo glorioso. Y así como Dios encontró en David un adorador genuino, también dejó en él una huella imborrable para todo aquel que busca a Dios con sinceridad. La historia de David no se trata solo de cómo alguien sin linaje real se convirtió en rey. Se trata de cómo un corazón moldeado por la presencia divina puede ser usado para cambiar la historia. Se trata de cómo el fracaso no cancela el llamado, de cómo el arrepentimiento genuino abre puertas eternas, de cómo la adoración verdadera nace en los rincones más oscuros y no en los escenarios más iluminados. David no solo fue el rey de Israel, fue un espejo de la relación que Dios quiere con cada uno de nosotros. Una relación que no se basa en mérito, sino en gracia. Una relación donde los salmos reemplazan los discursos, donde el quebrantamiento se convierte en ofrenda, donde
La vulnerabilidad no es debilidad, sino evidencia de confianza. Y es por eso que miles de años después, su nombre no ha perdido fuerza. En cada generación, en cada idioma, en cada iglesia, en cada sinagoga, en cada rincón donde se levanta una oración honesta, hay algo de David presente. Hay algo de su alma en cada guitarra que canta a Dios. Hay algo de su corazón en cada lágrima que cae en oración. Hay algo de su fe en cada joven que decide confiar cuando todo parece imposible. La historia del pastor que se convirtió en rey no es una leyenda, es una profecía cumplida. Porque en él Dios mostró lo que es posible cuando un ser humano se rinde por completo. Y también anunció lo que vendría, un hijo nacido de su linaje que gobernaría para siempre. Un rey sin pecado, sin falla, sin sombra, que vencería no con espada, sino con cruz. Jesús, el hijo de David. El trono de David entonces no fue solo de oro, fue de obediencia. Y ese trono sigue de pie, no en Jerusalén, sino en cada corazón que hace de Dios su pastor, su refugio, su rey. Y ahora la pregunta no es ¿qué hizo David? La pregunta es ¿qué harás tú? ¿Vivirás para la aprobación de los hombres o para la presencia de Dios? ¿Buscarás la corona del mundo o la unción del cielo? ¿Harás de tu historia una lucha por el control o una danza de fe como la de David frente al arca? ¿Te esconderás en tu culpa o escribirás tu propio Salmo 51? ¿Lucharás con tus propias fuerzas o esperarás en la roca más alta que tú? ¿Llevarás una honda contra tus gigantes o te rendirás antes de la batalla? La vida de David es una invitación a todos. No importa si eres pastor, rey, desconocido, caído, herido, traicionado o incomprendido, si Dios llamó a David, también puede llamarte a ti, porque Dios no está buscando historia, está escribiendo historia y puede escribirla contigo. Así que donde estés, como estés, vuelve tu corazón a Él. Canta, clama, arrepiéntete, cree y vive como vivió David, no perfecto, pero sí conforme al corazón de Dios.